Bienvenidos al programa Sin Nombre de la revista Abril. Como verán, el presupuesto que nos ha asignado el Imperio no nos ha dado para un estudio más sofisticado, pero aquí estamos para hablar libremente y decir lo que hay que decir. Mi nombre es Francisco Larios. Eric Aguirre. Coeditores de la revista Abril. Y bueno, Eric, hoy es 19 de julio. 40 años, ¿no se supone que en 40 años se llega a la tierra prometida? Sí. Bueno, dice el tango que 20 años no es nada. ¿Cuántos serán 40? Dupliquemos, si 20 años no es nada, 40 años es el doble de nada. Sí, hoy estaba viendo precisamente una portada de 1989, cuando Ortega, meses antes de perder la presidencia, se jactaba en barricadas del poder de convocatoria del FSLN y aquella plaza, que en esa época se llamaba Carlos Fonseca, repleta de gente. Parece que eso es lo que están planeando hacer hoy. Sí, bueno, lo más probable es que haya una movilización fuerte de gente cada vez más remisa para participar en estas cosas. Y creo que se va reduciendo la cantidad de la base social que tiene, digamos, registrada y a su disposición. Hay un fuerte trasiego de información en las redes sociales acerca de la forma en que están procediendo ahora para llevar a los empleados públicos a esto y la forma en que están organizando también el transporte. Hay un mayor nivel de coerción respecto a las personas que van a participar en todo esto. Esto seguramente se va a ver en las pantallas del televisor o en los videos que se publiquen como algo masivo, como ellos siempre tratan de hacerlo, pero con un menor, eso es lo que calculo yo, con un menor volumen de gente participando. Pero lo más importante es que los procedimientos que están usando ahora son mucho más coercitivos. Si antes eran coercitivos, ahora son más todavía, para hacer que la gente participe. Tienen incluso un indicador de procedimiento. La gente tiene que incluso ahora aportar algo de dinero, llevar familiares, por lo menos uno o dos familiares lo están obligando a llevar familiares. Es decir, leí ahí en el post de una persona confiable en Facebook, un código, una especie de listado de procedimientos en el que se les dice, tienen que aportar dinero, su almuerzo que antes se les daban, ahora parece que tienen dificultades para eso. Además de eso, tienen que llevar familiares obligados, tienen que reportarse, tomarse fotografías en determinados momentos de lo que dure la actividad, para saber que estuvieron ahí, que estuvieron en la plaza, para todo. Es decir, lo pueden buscar en las redes sociales, ahí está. Es decir, además, tienen que anotarse en una lista, tienen que... Electrónica parece que ahora. Sí, una serie de procedimientos. Lo que te quiero decir es que es mucho más coercitivo ahora la forma que están procediendo a los acarreados, pues, o sea, a los portátiles. Pero bueno, esto en realidad en Nicaragua no es nada nuevo. No es nada Siempre nuevo. se ha acarreado a la gente desde tiempos inmemoriales. Mi papá hablaba de voluntarios con mecates, ¿no? En los viejos tiempos, y lo hizo Somoza y lo ha hecho de frente. Yo siempre me pregunto por qué necesitan hacerlo. ¿Qué objetivo político o será satisfacción psicológica la que deriva a esta gente en el poder de ver gente aplaudiéndola a sabiendas de que son obligados? Es un fenómeno ese muy extraño. Sí, hay una especie de fetichización de las masas, de la convocatoria masiva. Pues. Necesitas ver multitudes. Ahora las multitudes las ves en el trasiego de internet o de las redes sociales. Esas son las verdaderas multitudes ahora. Sí, pero en la práctica política sigue siendo importante, al parecer, para algunos líderes, llenar plazas, pues, es decir, una forma también de autoengañarse, pues. Sí, es un fenómeno, pero a ver, aparte de toda la parafernalia y de todo el circo y el autoengaño y el aspecto psicoanalítico de todo esto, aquí hay una pregunta
que tiene nada más respuestas dolorosas para mí, ¿no? Han pasado 40 años. Sí. En 40 años se puede desarrollar un país, Sí. en 40 años se puede consolidar una democracia, en 40 años un país puede atraer migrantes. En 40 años, ¿qué ha pasado en Nicaragua? Porque yo recuerdo que hasta hace algunos años el FSLN hablaba, incluso gente que había salido del FSLN y que se oponía formalmente a Ortega, hablaba de las conquistas de la revolución. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo que queda de eso, no? Sí. Pero hoy en día yo creo que ya no estamos diciendo nada nuevo cuando decimos que lo que hay es una destrucción generalizada de las oportunidades del país. Éramos en los años 60 más o menos una economía comparable en tamaño a la de Costa Rica. Hoy en día somos un quinto de la de Costa Rica. Claro. Nunca ha habido tal cantidad de migrantes de Nicaragua. Y bueno, la realidad diaria de Nicaragua hoy en día yo creo que nunca ha sido igual de represiva, incluso bajo el gobierno de Somoza. Mira, eso de las conquistas de la revolución es un eufemismo para, digamos, ocultar pues, los ideales que algunos guardábamos en el momento en que se derrocó la dictadura de Somoza. Es decir, lo que pretendíamos hacer o lo que pretendíamos construir Nicaragua, puedes decir, como Nicaragua, como país. Y se quedó en eso, pues creo que son eufemismos y quienes lo sigan mencionando para mí son eufemismos, para digamos, tratar de paliar esa frustración de ideales pospuestos o ideales frustrados o ideales cercenados. Lo que sucedió simplemente es decir, la insurgencia de un grupo, digamos, lumpenizado dentro de las estructuras del frente, que fue el que hegemonizó la división del Frente Sandinista, es decir, la hegemonizaron los lumpen, pues, es decir, las personas con algún pensamiento o con alguna ideología que poner a la práctica o algún ideal que llevar a la práctica, es decir, dejaron de tener hegemonía a partir de 1980, 79-80, y luego lo que pasó fue una emergencia de los lumpen dentro de el Frente Sandinista y la imposición poco a poco de un estado de cosas lo más cercano al fascismo. Y todo, es decir, eso es lo que yo saco como conclusión, es que realmente ahora se están cumpliendo 40 años es decir, han pasado 40 años para decir no hemos dado un solo paso. Es decir, hemos dado pasos hacia atrás. Exactamente, 40 años y vuelta a lo mismo. Es decir, incluso, como decís vos, 2, 3, 4 pasos atrás. Es decir, y en peores condiciones. Porque como decías vos, en el 79, es decir, el nivel de la economía en Nicaragua estaba más fuerte que el que se ahora en 2019 o 2018. Sí. La economía era en términos reales, o sea, ajustados a la población, etcétera. Lo que estaba sucediendo era más grande que lo que... Lo que estaba sucediendo en el 2018, 17, 18, antes de que se dieran las rebeliones de abril, era una recuperación mínima de la economía después de todos los destrozos causados durante la década de fascista en que gobernó el Frente Sandinista y luego los 90 años en que no dejaron gobernar a nadie. Bueno, fíjate que hablando de fascismo, yo creo en realidad que el periodo auténticamente fascista, en el sentido de que se habla de fascismo europeo, es el periodo de la alianza del FSLN con el COSEP, porque se da, digamos, el modelo casi de libro de texto de una alianza corporativa, de un poder autoritario que se encarga de mantener a la población a raya, que se adueña de las instituciones con el gran capital, con el poder económico, usando además métodos de represión típicamente fascistas, grupos de choque, supresión de cualquier foco de oposición. Eso es típico fascismo europeo. Claro, pero veámoslo desde un poco más atrás, en perspectiva o en retrospectiva.
A ver, estos métodos fascistas vienen desde las primeras turbas que surgen en el 79 y 80, es decir, la primera, digamos, los primeros acosos sistemáticos a quienes consideraban ellos potencialmente enemigos políticos, pues que ni siquiera ya eran los somocistas porque los tenían encarcelados a todos y habían sido expulsados del país. Estoy hablando de los elementos políticos que potencialmente para ellos eran enemigos. Y gente civil, políticos que habían sido antisomocistas. Es decir, el acoso de las turbas, la golpiza, eso no es de ahora. Eso viene desde el 79-80. Yo recuerdo cuando vapulearon a Fabio Gaya Montilla en el aeropuerto de Managua. Ese día le quebraron la nariz a Carlos Güembe, de la CTN, sindicalista, y vapulearon a un montón de gente. Esas fueron las primeras apariciones de las turbas. Es decir, eso no es de ahora. Es decir, por eso yo te digo, es decir, lo de los procedimientos fascistas vienen producidos de eso, además la misma, ¿cómo le llaman? Culto a la personalidad de los 9 comandantes, todos elementos típicos fascistas que tienen que ver con la asociación de lo que ha sido los gobiernos o revolucionarios de izquierda en el poder con el fascismo supuestamente de derecha o de centro europeo, que han tenido siempre similitudes. Ahí derecha e izquierda pierden totalmente el significado. Pero bueno, a ver, dos cosas que te quiero decir. Primero, que en esas turbas, y esto yo creo que tiene que irse diciendo poco a poco en la historia, en esas turbas militaban personajes que hoy en día son ciudadanos respetables de la democracia. Sí. ¿Verdad? Y bueno, que ahora como... Bueno, no esas turbas, o sea... claro que sí, pero Nicaragua es un país de camaleones. Sí. ¿Verdad? Y lo otro que te quiero decir, a ver qué te parece, es que a mí me parece muy interesante tu caracterización de el grupo hegemónico de poder en el FSLN como lumpen. Y me parece interesante porque, claro, a mí me parece que es correcto, pero lo extraño es que la alianza de poder del FSLN, dominado por los lumpen, y quizás intentada desde el inicio de los 80, ha sido con las familias tradicionales y más antiguas propietarias de Nicaragua. O sea, estamos hablando de qué aquí. Un experimento de poder únicamente. A eso quería llegar cuando estaba explicando el fascismo. Entonces el procedimiento fascista no es contemporáneo, viene desde hace 40 años. Pero ya la alianza corporativa con los grupos de poder empieza a darse. Yo tengo una teoría particular. Pienso que el momento de llegar al poder, por una cosa casi fortuita, la tendencia tercerista o la tendencia hegemónica dominada por los hermanos Ortega en el Frente Sandinista, cuando llegan al poder en el 79, es parte de una alianza parecida. Parte de una alianza con el capital que ha empezado a romper con Somoza, que les costó mucho, igual que ahora les está costando romper con Ortega. Tardía. Ellos les costó mucho romper con Somoza porque ellos estaban, igual que ahora, es decir, compartiendo ganancias con Somoza, claro, y en una posición con Somoza políticamente beligerante, con poder, o sea, poniéndoles la bota. Y si me permitís, yo recuerdo, y en mi mente es casi como una marca del punto de ruptura, creo que haber visto un titular, y creo que fue en la prensa, durante el primer paro o el segundo paro, que decía: abajo el competidor desleal. O sea, me da la impresión a mí de que Somoza se volvió, como decimos en Nicaragua, lagarto, especialmente después del terremoto, y ahí fue que empezaron verdaderamente los conflictos. Exacto. Que empujaron finalmente a la empresa privada tardíamente a oponérsele. Ahora, esa empresa privada es la que, digamos, es la que produce, digamos, esa bujía que se le prendió a Humberto Ortega para crear la tendencia tercerista, es decir, la alianza con los sectores antisomocistas poderosos, y que logró también, es decir, abrirle puertas de cooperación millonaria a nivel internacional. Humberto Ortega siguiendo el dinero. Siguiendo el dinero y siguiendo la perspectiva de cómo llegar más rápido al poder, pero, es decir, y olvidar otras tácticas, estrategias de las otras tendencias del Frente Sandinista. El hecho es que desde ahí empieza una especie de alianza. Pero me parece a mí que cuando se asalta el poder,
debido a la situación fortuita en la que renuncia Somoza y se va y deja abandonada la estructura militar y todo eso, eso fue una gran oportunidad. Es decir, que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas en resultado. Hasta ahora malas por la forma en que ha sido conducido el ejército, pero buenas en el sentido de que, digamos, se purgó al menos de algunos asesinos de la Guardia. Pero el acuerdo era, creo que era William Bolder, el embajador, era que se entregara el poder a Monseñor Obando, que Monseñor Obando lo entregara oficialmente a la Junta de Gobierno y luego, y el acuerdo era que iba a haber que se iban a preservar a los mandos honestos dentro de la Guardia Nacional y a las estructuras de base honestas, no involucradas en crímenes de la Guardia Nacional, para hacer un ejército mixto. Sí, como los que se han hecho en El Salvador y Guatemala después de la transición, pero no se hizo, por la forma en que salió Somoza. Eso le dio la oportunidad a los Ortega, sobre todo, de empoderarse más. Es decir, llegan con una Guardia Nacional totalmente desmantelada a fundar un nuevo ejército. Claro. Con las Fuerzas Armadas, entonces ya ellos empezaron durante la década 80 a desdeñar el pacto corporativo por mucho tiempo, hasta que lo vieron necesario, cuando ellos mismos animaron una nueva guerra, porque ellos mismos animaron el hecho, es decir, de que se formara la contra. Por supuesto. Y entonces cuando animan una nueva guerra, es donde, y esa guerra empieza a ser un problema para ellos, es cuando vuelven otra vez a lo del pacto corporativo. En los 90 lo que hicieron fue no dejar gobernar ni a la Violeta, ni a Alemán, es decir, empiezan los acuerdos sucios con Alemán, sí, etcétera, hasta que lleguen al pacto con los millonarios. Sí. Para poder sostenerse en el poder, porque para llegar al poder de nuevo en el 2007, lo que hizo Daniel Ortega fue simplemente chantajear pues al ladrón de Alemán, que se echó en la bolsa, digamos, 6 años de presupuesto nacional multiplicado por 6 o por 10. Sí. Bueno, en otras palabras, volvieron al comienzo, a los inicios, al dinero. Yo te quisiera proponer que habláramos un poco de este comunicado de la Alianza, pero es que tengo la tentación de hablar aquí de una cosa que hemos venido hablando y con otra gente en estos tiempos revueltos que hay en Nicaragua, que es acerca de la necesidad de reexaminar los mitos. Sí. Porque muchas de estas cosas que nosotros estamos hablando, yo hablo con muchachos más jóvenes y son totalmente desconocidas. Porque la narrativa que se ha impuesto es la narrativa del FSLN y han regado la memoria histórica de los nicaragüenses de falsedades. Una de ellas es, por ejemplo, que el FSLN derrocó militarmente a Somoza. El FSLN no logró derrocar militarmente a Somoza. El régimen de Somoza se desplomó al final porque aquello estaba podrido y porque el país ya era ingobernable por la presión interna, en este caso fue armada, y la presión externa, pero no es porque el FSLN haya derrocado. Por un factor simple, digamos, si vos lo ves así es simple, pero no lo es tanto, pero es simplemente por esa circunstancia en la que, es decir, la huida de Somoza, la forma en que huye Somoza y la actitud del presidente títere que deja Urcullo, es lo que hace que la Guardia se desbande y se desmantele. Porque hubiera sido más difícil militarmente para el frente llegar al poder si la Guardia sigue, digamos, igual. Fue imposible, ellos no lograron. Pero bueno, se habían hecho triunfos importantes, pues, y nosotros participamos en eso. No, yo lo sé, pero estratégicamente, por ejemplo, del Frente Sur nunca logró avanzar a ningún... Porque lo del Frente Sur es una cuestión estratégica para Somoza. La ciudad de Managua, que ese es otro de los mitos que hay que examinar, tuvo que ser abandonada y ahora, claro, se convierte la retirada que fue forzada por el ejército de Somoza en un mito que se llama repliegue, ¿no? Que lo pintan ahora como una cruzada heroica hacia adelante cuando en realidad era un escape. Creo que ahora se están distorsionando un poco a veces las cosas, pero yo no creo tanto en eso. Sí, fue una retirada porque yo lo viví.
La Guardia intentaba entrar y no podía, y no podía, y no podía, a la zona tomada. Pues, es decir, masacraron a la gente que estaba en los barrios occidentales, o sea, más de 100 muertos frente a la Embajada Americana en el barrio Bataola, gente que se quería replegar a la zona oriental y nunca pudo llegar porque esa zona la controla la Guardia. Pero la zona oriental, digamos, de lo que es la pista que viene de Santo Domingo hacia allá, al este, no podía entrar, pero inminentemente, es decir, eso era inevitable que la Guardia lograra entrar, porque era una cosa terrible. Pues ahí lo que estaba sufriendo la población era un bombardeo, una artillería feroz, fuerte, y además intentos de entrada y bombardeo, etcétera. Pero el hecho es que los obligaron o nos obligaron a salir de ahí. Pero el problema es si fue una derrota o no fue una derrota. El punto es que había un ascenso insurreccional fuertísimo. Pues. Estamos de acuerdo. No, mi punto no es que la población no se haya insurreccionado o que la insurrección no fuera representativa de la voluntad del pueblo. Yo creo que menciono esto apenas porque, como bien has mencionado, hay muchos detalles que estudiar, pero no ha habido trabajo historiográfico en Nicaragua para verdaderamente narrar esto con objetividad. Y hay Ortega anduvo, por ejemplo, ahora pintan a Daniel Ortega como que fue un combatiente de la insurrección, cuando no es cierto. Y hay otros tantos mitos que yo creo que debemos tal vez hacerlo en otra oportunidad porque son largos, pero voy a mencionar dos aquí. Uno es de la nada y sin que mediara ninguna provocación o ninguna acción de Nicaragua, se dio esta acción malévola llamada la Guerra de las Contras, ¿verdad? Que era planeada por un imperio del mal exclusivamente y fuera de la voluntad de cualquier nicaragüense. Eso es un mito que hay que examinar. Y lo otro, y este es un mito quizás más... Fue una insurrección campesina. Fue una insurrección campesina. Bueno, pues podemos hablar más de eso, incluso podemos a lo mejor conseguir a algún historiador que quiera hablar en más detalle. Pero hay otra... los que participaron. O gente que participó, pero hay otro mito que es más contemporáneo y que creo yo que es un poco más venenoso porque le ha dado capital político al Ortega de nuestros tiempos, que es un mito propagado por el escritor Sergio Ramírez Mercado, ¿verdad? Que dice que el legado de la revolución fue la democracia, cuando en realidad, para que pudieran haber elecciones libres en Nicaragua y pasar a un estado semidemocrático que saboteó al Frente Sandinista, tuvieron que morir decenas de miles de nicaragüenses campesinos, tuvo que haber una enorme presión internacional, tuvo que desplomarse la Unión Soviética, tuvo que secársele el apoyo financiero al régimen del FSLN de los 80 y tuvo que destruirse totalmente la economía de Nicaragua a tal punto que salieron cientos de miles, no decenas de miles como hoy en día, cientos de miles de nicaragüenses, para poder arrancarle por la fuerza al Frente Sandinista unas elecciones. Y sin embargo, Sergio Ramírez Mercado nos dice el legado de la revolución es la democracia. Sí. Eso le ha dado capital político a Ortega. No se atreve mucha gente a decir estas cosas en Nicaragua, porque Sergio Ramírez ha operado una transformación de su imagen virtualmente mágica, maravillosa, y porque además, como bien hemos hablado, nosotros tenemos respeto por su talento literario, y nos enorgullecemos de que tenga un Cervantes y tenemos el fetiche literario los nicaragüenses, especialmente a vos y a mí que nos gusta la literatura. Pero es que las cosas, y es nuestro oficio, pero es que miren, y esto no es nada más para destruir una persona o una personalidad, pero es que la verdad hay que decirlo. Respecto a eso de que, digamos, fue el legado del Frente Sandinista fue la democracia, yo te sigo, lo que puedo decirte es que sigo sosteniendo de que se instauró el fascismo a partir del 80 en Nicaragua. De que sí son más visibles en el 83 en adelante, pero lo que había era fascismo. Yo por eso me fui del país, me fui para México, volví cuando ya las cosas estaban viéndose que podían cambiar, pero al final cambiaron pues con las elecciones. Y yo creo que la única señal de democracia que hubo fue nada más la aceptación de esas elecciones, porque además tenían toda la observación internacional encima, la misión Carter instalada en Nicaragua,
Es decir, grandes presiones. claro. Además, y estuvieron tentados de no reconocerla. Sí. Porque lo pensaron y lo tuvieron como alternativa, pero al final decidieron... Y para convencer a sus seguidores, el famoso discurso de Daniel Ortega, vamos a gobernar desde abajo. Amenaza que cumplieron y que en realidad quiso decir, vamos a desestabilizar a cualquier gobierno que no seamos nosotros. Que fue lo que sucedió durante toda la década 90. Hablamos del comunicado de la alianza. Bueno, la alianza, 18 de julio, ¿verdad? Saca un comunicado, la alianza cívica, titulado Carta para el restablecimiento de la mesa de negociación. Ya estoy medio cegato. Tendré que ponerme los anteojos. ¿Cuál? Ya necesitan anteojos para lectura. A partir de los 40 es que necesitan anteojos. Sin calumnias, por favor. Es dirigida al distinguidísimo señor Denis Moncada Colindre, canciller de la República de Nicaragua y jefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociación. Señor Moncada dice, atendiendo al llamado de la reciente resolución de la Asamblea General de la OEA del 28 de junio de fomentar un diálogo serio de buena fe, efectivo y sincero, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha expresado al Consejo Permanente, tanto al Consejo Permanente como a la comunidad nacional e internacional, nuestra voluntad de acoger dicha resolución. O sea, la Alianza Cívica dice, nos lo están pidiendo, que vayamos de regreso a INCAE a dialogar. Dice. Esperamos, dice, que el restablecimiento de la mesa de negociación lleve al alcance de acuerdos tangibles y marcará el inicio de una etapa de respeto a los derechos humanos, a la pluralidad política y social, a la libertad de expresión y al consenso básico para una Nicaragua libre, democrática y con justicia para todos. Para tal efecto, y aquí vienen y le dan fecha de invitación al gobierno, proponemos que la mesa de negociación se reanude el próximo 31 de julio a las 10 a.m. en el INCAE, para lo cual estamos notificando a los testigos y acompañantes. Y firman Carlos Tunerman, José Adán Aguerri, Max Jerez, Mario Arana, José Palea Arana y Juan Sebastián Chamorro. Yo te digo, yo no sé cuántas veces he visto yo estos regresos al INCAE, después de que dicen, no regresaremos a menos de qué. Y la última vez dijeron que a menos que por lo menos el gobierno soltara a los presos políticos, no regresaban. Hay 100 presos de la lista anterior que no han soltado. Hay muchos presos más, porque todos los días hay captura. Hay muchos asesinatos más. Hay un clima de campo de concentración en Nicaragua. El gobierno no ha hecho ninguna concesión y ahora la alianza otra vez dice tenemos que ir a dialogar porque dicen así vamos a llegar a una etapa de respeto a los derechos humanos, a la pluralidad, etcétera. Dice que marcará el inicio. Que marcará el inicio. O sea, la gente en las redes trata esto con un sarcasmo y un desprecio notable. La gente que funcionan como operadores de la alianza en las redes tratan a los críticos con igual sarcasmo y desprecio, pero bueno, estamos en un punto en que habría que ser uno muy ingenuo, creo yo, para tomar esto en serio. Si no fuera tan trágico, el abandono sería cómico. Lo grave es, bueno, esto ya lo hemos venido viendo, ese es el patrón de comportamiento de la Alianza Cívica desde el comienzo, pues que es una cosa que nació espuria, es decir, no se sabe quién los eligió, no sé por qué la Unidad Nacional Azul y Blanco permitió que... Estás hablando desde el inicio. Esto pensó mal desde el comienzo, pero además de eso, bueno, ellos se arrogan ahora la representación de la sociedad en general en estos intentos de negociación con un régimen criminal. Pero a pesar de que ese ha sido su patrón de comportamiento en estas, entre comillas, negociaciones, ellos lo que demuestran ahora es un nivel de patetismo increíble, porque de patetismo y además de niveles de arrogancia y de ofensa a la población, porque en los momentos en que, digamos, la dictadura está arreciando su nivel de acoso y de represión, que está emprendiendo asesinatos selectivos, que está entrando a una nueva fase, porque han sido identificables que estos han tenido un plan y una fase en toda su escalada represiva. Se trata de una fase de exterminio localizado de personas y asedio y reencarcelamiento de personas que tenían presas antes. Hemos visto unos videos dramáticos en el mismo día en que ellos están haciendo esta rogativa, porque esta es una rogativa al gobierno. Por favor, les están implorando regresen a la mesa.
Porque yo te lo comentaba hace unos días, conversando informalmente, es decir, aquí un pacto, una recomposición del pacto corporativo no se ha producido por la presión ante tanta sangre y tanta matanza de la sociedad en general. Y segundo, porque el mismo Daniel Ortega no ha querido. Porque si ha sido por parte de la hegemonía de los empresarios en la Alianza Cívica, hace rato ese pacto corporativo se hubiera recompuesto y Nicaragua estuviera en una situación de impunidad y de un grupo de poder, o sea, dos grupos de poder recomponiendo sus errores encima de la sangre de los nicaragüenses. Bueno, como bien sabes, los operadores de la Alianza y los operadores del COSEP, del Gran Capital, la gente, y además alguna gente que genuinamente, pues, por desesperación, dice, bueno, hay que hacer algo, y opta por creerle, no está enterada, ¿verdad?, de cosas que se conocen por fuentes fidedignas en los medios periodísticos, en los medios políticos, y por fuentes fidedignas múltiples. Se sabe que desde hace muchos meses atrás realmente ha habido como un acuerdo básico entre la gente del Gran Capital y de Ortega de buscar cómo recomponer la situación sin que haya un derrocamiento de la dictadura. Pero como bien has dicho, eso no ha sido posible porque yo creo que... Para mí son dos factores, la presión social ha sido muy grande. Y segundo, y la razón por la que Ortega no ha querido, pienso yo, es porque él tiene la intuición correcta, más astuto que todos los que dicen negociar con él, de que él no tiene mucho espacio para hacer, de que si él retira un ladrillito de la pared se le puede caer entera, porque hay tanto resentimiento, tanta animadversión hacia su régimen, que él, si hace concesiones, se le puede desbordar aquello. Entonces, es como un empate mortal para el país, ¿verdad? Y en medio de eso está la alianza, básicamente en estos momentos, haciéndole el juego. Y desafortunadamente, y esto no lo digo porque yo diga que todas y cada una de las personas que están negociando, o todas y cada una de las personas que crean en ellos, pero siempre es lamentable tenga personas que digamos, personalmente las estimemos, pero claro, y tengan mala intención, ¿no? Pero aquí hay una inercia que los ha arrastrado, y hay gente... No, pero creo que es la presión del capital. Y hay gente inescrupulosa que utiliza a personas de bien de mampara, para exhibirlos, ¿no? Cuando alguien muestra a un anciano profesor que habla muy cortésmente, muy educadamente, y que uno le tiene un gran respeto de la población, ¿verdad? Además que en la cultura nicaragüense inspira un gran respeto, ¿verdad? Lo utilizan para eso. O vienen y cooptan a uno que otro estudiante y lo presentan también. No son personas estas que tengan... digamos, las mismas manos sucias que tienen los titiriteros que manejan esta situación. Así es. Pero el resultado para el país es igualmente triste, ¿no? Porque miren, han pasado ¿cuántos meses? 15, 16 meses. Y 15 y 16 meses nos siguen diciendo lo mismo. Este es el camino, no hay otro camino. ¿Y qué se ha logrado en 15, 16 meses? Si hay más exilados, hay más muertos. Te voy a decir lo que se ha logrado. Lo que se ha logrado es una interrupción de un estado de cosas en el que la gente había despertado socialmente, había un despertar de la conciencia nacional inusitado, es decir, un estado de cosas importante para la sociedad nicaragüense. Eso se ha logrado de manera increíble a partir de abril del 2018. Una fuerza de conciencia nacional extraordinaria y admirable que se ha visto pasmada. Es decir, los nicaragüenses conocen ese calificativo, se pasmó algo. Cuando algo se pasmó es porque hubo la intervención de un elemento de los viejos poderes fácticos. Sí. Alguien metió el dedo en la cuchara y el guisado se pasmó o el atolillo se pasmó o lo que sea. Pero eso es lo que ha sucedido. Es decir, pero es una lástima, es una gran tragedia, pues encima de todas las tragedias humanas, porque
y de esto hemos hablado también, yo creo que no hay otro momento en la historia de Nicaragua donde la gente haya tenido tan claro el objetivo de la democracia. No, y lo sigue teniendo, porque hay que hacer un hincapié en esto. Es decir, se pasmó, es cierto, pero eso no quiere decir que está muerto. Es decir, hay un elevado nivel de conciencia nacional, pero hay, digamos, elementos que la represión junto con la mediatización que ha significado la intervención del capital en estas negociaciones han dado como resultado un estado de cosas en el que, mira que es lo importante, en el que ya una salida, es decir, se hace más crítica, se hace más difícil, es decir... Una salida no violenta, especialmente. Claro, y eso es lo que ha ido provocando Ortega. Sí. Y es lo que no han podido ver ni los millonarios que manejan la alianza, ni los propios políticos de la alianza. Es decir, que Daniel Ortega lo que ha ido es enrumbando las cosas hacia un punto en el que se hace cada vez más difícil una salida pacífica. Es decir, lo que va a haber es una libanización de Nicaragua luego porque va a obligarlos a hacerlo sobrevivir a él y a su organización y a los sicarios que van a sobrevivir con él. Porque, es decir, si el capital, el gran capital y el ejército, yo lo dije en mis posts desde el comienzo de la crisis de abril del año pasado, solo con la voluntad en ese momento de los mandos del ejército y la voluntad de los millonarios que habían pactado con Ortega de aislarlo en ese momento y de sacarlo del juego, las cosas hubieran cambiado de manera... Y no se arriesgaron a eso. Ahora están metidos en un estira y encoge en el que se ven en este papel ridículo de rogarle a que se siente a conversar con ellos, y él pues cuando le dé la gana lo va a hacer. Es decir... Sí, no, a ver, por eso es que yo soy optimista, ¿verdad? Porque si si la esperanza muere, uno no se levanta de la cama, y porque la historia continúa, y ese es el gran error de los tiranos y de toda esta gente que cree que tiene el poder para siempre. La vida sigue, el poder muere en algún momento, ¿no? Pero para eso, para que la próxima etapa nuestra en Nicaragua no sea una repetición de los ciclos, es sumamente importante atreverse a decir la verdad, atreverse a decir lo que uno piensa, a expresarlo libremente, a actuar con libertad. Lo cual me lleva a una conversación que ya teníamos también acerca de los absurdos de la situación, ¿verdad? Bueno, este segmento le podríamos llamar los absurdos de Nicaragua. Uno de ellos es que el vocero de la Alianza Cívica, Mario Arana, político, hombre público que se supone que quiera comunicarse con el público, oír al público, debatir con el público, y que además tenga la piel gruesa, como un buen político, fuerte de carácter, especialmente cuando se va a ir a sentar a negociar con gente ruda como la de Ortega, ¿no? Se tiene que ser fuerte y aguantar y no ser muy delicado. Pues el señor Mario Arana, vocero de la Alianza Cívica, decidió que nuestros comentarios en la cuenta de Twitter que él usa para la divulgación de las posiciones de la alianza y para comentar sobre los eventos políticos, es una cuenta política como la cuenta del señor Donald Trump en Estados Unidos, o la de cualquiera de los líderes, o la de cualquier figura pública. Él decidió que se ofendía si nosotros leíamos la divulgación que él hace de la alianza o si comentábamos, y nos bloqueó. O sea, el vocero apaga su voz. El hombre público se va a lo privado, se esconde. Es el político que no quiere oír, no quiere ver, no quiere que lo oigan, no quieren que lo vean, porque se ofende. Y esto, de hecho, para mí es como muestra de un espíritu de intolerancia que atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué tal mañana si este hombre tiene poder? Mira, lo primero que se argumenta con eso es la prerrogativa de privacidad que tiene cada quien con su cuenta de red social, pero en caso de figuras públicas eso es cuestionable, pues eso es
Es decir, y más si se supone, es decir, cuando se trata de la cuenta de Twitter de un hombre que está sentado en la mesa de negociación, que tiene que rendirle cuenta a la gente a la que está representando. Es decir, tiene que tener abierto a todos sus opiniones, ¿no? No tanto para que lo escuchen, sino para escucharlas él también. Pues se supone que las redes sociales son para eso, pues una retroalimentación. Y bueno, eso es desde todo punto de vista condenable, pero lo más significativo para mí ha sido que coincidiendo, imagínate que hay dos coincidencias, los absurdos que vos decís. Coincide el hecho de que cuando se están incrementando y agudizando la escalada de represión, la escalada represiva del régimen Ortega contra la población autoconvocada, ellos piden diálogo. Lo llaman al diálogo. Es decir, eso me parece a mí descarado, pues, porque es decir, estás viendo ahí a una señora que está casi infartada, con 4 patrullas de la policía rodeando su casa, una señora de 80, 90 años, que está casi infartada, o sea, porque le ponen la sirena enfrente de las casas y se apostan ahí con fusiles. Aparte de que ya entraron a una y mataron a un muchacho, hirieron de gravedad al hermano dentro de su casa. Es decir, eso se está incrementando. Están persiguiendo a campesinos hasta Honduras. Sí. Es decir, y lo están matando selectivamente. En ese momento ellos... Hostigaron a Monseñor Álvarez también. Hay un montón de cosas. Es decir, la escalada represiva del régimen está entrando a otra etapa. Es decir, mucho más peligrosa tal vez, o igual de peligrosa, pero muy significativa. De otra manera. Pero bueno, el absurdo es que en ese mismo momento ellos tienen, digamos, la alianza, pues tiene el desparpajo político de pedirle, rogarle al régimen de que se siente a dialogar. Es decir, eso yo lo paragono con el otro absurdo respecto a lo que estaba hablando del señor Mario Arana. El señor Mario Arana está siendo invitado a una mesa redonda convocada por el PEN. El Club PEN, por cierto, para los que no saben, es un club internacional. No es un club, hace tiempo una organización, digamos. Hace tiempo se dejó de denominar PEN Club. Se le conoció por muchos años como PEN Club. O sea, ahora se llama PEN Internacional. Pero es una asociación internacional de escritores por la libertad de expresión. En Nicaragua hay un capítulo presidido por la escritora Yoconda Belli, hay un capítulo Nicaragua del PEN Internacional, del cual yo fui fundador, junto con otros escritores en Nicaragua. Y bueno, y funciona desde hace un tiempo el PEN en Nicaragua. Ahora la presidenta es Yoconda Belli. Yo fui fundador y miembro de la primera junta directiva. Ahora, el PEN Internacional, capítulo de Nicaragua, está invitando como personaje a este señor Arana para una mesa en la que se va a debatir, qué sé yo, un tema de una escritora internacional muy importante. Economista, de Amartya Sen. Sí, creo, si no mal recuerdo, Amartya Sen, economista de MIT, y el tema es la importancia de las libertades públicas para el desarrollo. Bueno, te pediría que nos explicara bien eso como es, pero lo que quiero decir es que en el momento en que Arana está cerrando su retroalimentación en las redes sociales con gente que le parece que es demasiado crítica hacia él, es decir, en un acto, como decíamos, de suprema intolerancia, en ese momento es invitado por el PEN Internacional de Nicaragua para debatir con periodistas, escritores, acerca de cualquier tema que sea, pero que tiene que ver con la libertad de expresión. Dándole un baño de legitimidad. Sí, bueno, ponele eso. El hecho es que es una contradicción, es un absurdo. Y bueno, yo desde aquí, no lo he hecho por escrito, pero voy a hacerlo por la red social. Como miembro fundador del PEN Internacional, me parece un desacierto. Me parece un desacierto. Hay otras personas a las que se puede invitar a debatir sobre cualquier tema y no necesariamente a alguien que está metido en un problema actualmente de intolerancia, pues en el que ha manifestado su intolerancia. Ahora, no sé qué pensarán el resto de miembros del PEN Internacional. Nosotros brevemente voy a hablar acerca de cuál ha sido la historia del PEN Internacional. Al comienzo lo fundamos solamente escritores, fue un grupo de escritores muy reducido, en el que estaba el poeta Juan Carlos Vilche, el poeta Manuel Martínez, Fran Galis, fallecido,
el poeta Raúl Orozco, etcétera, otra gente. Y por mucho tiempo funcionamos, pero prácticamente como club. Hasta hace unos 4 años, creo, o 3, decidimos, por iniciativa mía sobre todo, no es que yo me quiera arreglar, pero pensamos, desde hace rato les venía diciendo a los muchachos que habría que ampliar el PEN y abrirlo más a los periodistas. Y además tratar de tener que el PEN tuviera mayor incidencia internacional para conseguir apoyo financiero y que pudiera subsistir, porque teníamos problemas de subsistencia terribles, para acudir a las asambleas anuales que se dan en distintos países del mundo, se nos hacía difícil, etcétera. Y decidimos eso, ¿no? Ampliarlo, y así se convocó. Ahora son miembros del PEN una cantidad de periodistas jóvenes, que eso me complace mucho. Es una cantidad de periodistas importantes y beligerantes, Luis Galeano, Guillermo Cortés, toda la gente, y eso es lo que prácticamente para mí era la verdadera función del PEN, pues, no un club reducido de escritores. Sí, pero, y claro, se logró, pero además se decidió proponer a Gioconda como presidente por la capacidad de gestión internacional y todo eso. Y entonces, pero quiero dejar aquí clara mi preocupación respecto al comportamiento, pues, de Gioconda en los últimos años como presidenta del PEN, pues, que ha sido, sí, últimamente ha sido bastante beligerante, pero ha estado, digamos, salpicada de algunas acciones cuestionables como esta. Y lo otro es que otros aspectos de posiciones políticas que no creo que sean compatibles con los principios por los cuales se aglutina una organización PEN. Entonces, creo que... Ya, bueno, pues este es un tema que sigue corriendo, es uno apenas de los absurdos de nuestro país. Yo también, yo me inscribí en el Club PEN de Nicaragua, soy miembro del PEN de Estados Unidos, me inscribí en el de Nicaragua por aquello de que Nicaragua es mi tierra y me duele Nicaragua y quiero la libertad en Nicaragua. Y por supuesto, como miembro del PEN, yo creo que no me han expulsado, ¿no? No sé, yo tengo rato desde que vine. Yo también he pedido y pido a la presidenta del PEN que asuma no un punto de vista legalista, que permita un resquicio legal para que el señor Arana escape su responsabilidad pública, ¿no? Esta es mi cuenta, tiene mi nombre, sino que la presidenta del PEN de Nicaragua debe tener una visión más amplia y debe realmente comprometerse con la defensa de la libertad de comunicación, de expresión y ser muy sensible a esto. No desde un punto de vista legalista, sino desde un punto de vista de los derechos humanos. Quiero apuntar 2 cosas. La primera es, tampoco veamos esto como, que estamos lanzando a la hoguera a Mario Arana, pues, y con ella acompañada de Gioconda. De ninguna manera, ¿no? No, que tratemos de que no entender eso. Se trata nada más de, digamos, criticar las cosas que nos parecen incorrectas en su comportamiento como personas públicas. Y a propósito de lo cual quiero subrayar el hecho de ser yo, tal vez, cuando menciono de acciones inapropiadas de Gioconda Belli como presidenta del PEN, me refiero, digamos, a la pasividad con la que funcionó el PEN durante todos los años en que 2 periodistas tan importantes como en esta lucha como Lucía Pineda y Miguel Mora estuvieron detenidos. Es decir, a mí parece que hubo como esperando hasta que se le ocurrió a Ortega soltarlos, pues, porque la presión no fue, creo yo, lo suficientemente beligerante, me parece a mí. Sí, bueno, yo termino de esta manera. Que desafortunadamente parece que yo lo que notaba en ese periodo es que habían otras prioridades en el PEN y no la liberación de dos periodistas. Bueno, en otra oportunidad yo tengo algo que decir sobre eso porque yo he tenido contacto con el PEN de Estados Unidos y traté de hacer el enlace con el PEN de Nicaragua, pero eso es otra historia. Pero yo quiero terminar con esto, que me parece muy importante. Desafortunadamente,
esta alergia a la crítica y este ofenderse tan fácil de la crítica ciudadana es parte de nuestra cultura autoritaria. Nuestros políticos, nuestras personas públicas no están acostumbradas a la fiscalización, al escrutinio. Y como se hace política en clanes, en grupos, en círculos cerrados, se cree que toda crítica es personal y se interpreta de esa manera y se trata de cerrar el camino a la crítica, cuando no es así. Y miren, si Nicaragua va algún día a ser libre, no debe haber ningún límite a la crítica, más que el que cada individuo se imponga a sí mismo por su ética y su educación. Nada más. Nosotros en estos momentos vivimos aquí en Estados Unidos y en cualquier país democrático, todos los días del mundo se dicen todo tipo de cosas acerca de los dirigentes, acerca de los líderes, y el mundo sigue caminando. No se derriten, no cortan la cuenta de Twitter, no censuran a nadie, no impiden que alguien diga algo en un periódico. Y sin embargo, nuestros representantes que dicen estar luchando por la libertad en contra de un tirano, parecen estar más sensibles a lo que nosotros decimos que a lo que dice Ortega, más blandos a la hora de enfrentarse a Ortega que ante nosotros. Con nosotros son duros y van, como decís, muy sumisos a reunirse con Alain. Con eso termino. Es un problema de cultura política, es decir, es una cosa, a ver, ha sido nuestra cultura política es de clanes y de cúpulas y sumamente vertical, y así funciona, e incluso mucha gente se ha acostumbrado a eso y lo sigue haciendo. Es decir, los 10 años de la Revolución hicieron un daño terrible también con eso. Hubo un periodo muy liberal en los primeros años de los 90, pero eso ha vuelto a trastocarse. Y creo que ha permanecido en la cultura política nicaragüense esa, digamos, esa presunción de que, bueno, depositemos la confianza en quienes nos están representando, pues, y si ellos deciden tal cosa es porque es lo correcto. Y no es así, pues, la gente piensa. Y lo vemos en las redes sociales ahora, son el pensamiento libre de la gente. Y bueno, de eso se trata. Eso es lo que vamos a tratar de promover desde este programa. De este programa. El otro punto que quisiera, tal vez podemos extendernos un poco en cuanto a especular un poco acerca de hasta dónde ha llegado Ortega hoy y qué es lo que se espera de hoy. A mí no me parece casual que el propio 18 de julio la Alianza Cívica esté haciendo esta petición. Me parece que ellos esperan un mensaje hoy de Daniel Ortega. Bueno. Y entonces, ¿cuál podría ser ese mensaje? Me pregunto yo. Es decir, yo lo que vengo viendo es que él, es decir, es el único, más la presión social, como te decía, que ha impedido que no se recomponga, digamos, el pacto corporativo entre los grandes millonarios de Nicaragua y su régimen. Ahora, tal vez él es el que tendría que dar el paso. Tal vez ellos esperan ese paso y tal vez esperan que eso sea hoy en el discurso de hoy. Tal vez han hablado de ese paso. O a lo mejor está esto planificado. Porque mientras la gente piensa que todo está en silencio, hay multitudes de llamadas por teléfono, reuniones, la política no se para. Bueno, la verdad... Hubo un tiempo en que incluso decían que el diálogo estaba interrumpido, pero se seguían reuniendo. Seguían hablando, claro. E incluso han dicho, estamos reunidos aquí, están reunidos en otro lado. Ese tipo de cosas que son muy comunes en Nicaragua. La verdad es que cuando ustedes estén viendo este programa, ya va a haber pasado el 19 de julio. Tal vez habrán respuestas para esto, pero lo que yo sí creo es que antes de despedirnos, nos pongamos de acuerdo en que la próxima vez conversemos acerca de estos escenarios de pacto. ¿Qué es lo que pueden darle a Nicaragua? ¿Qué puede resultar de un acuerdo de estas llamadas elecciones adelantadas con Nicaragua? Que yo creo que es un tema fundamental. ¿Y cuál va a ser la salida a esta crisis? Pues porque, es decir, yo le veo cada vez más difícil una salida, digamos, realmente pacífica, porque incluso aunque se logre una mediatización, una recomposición del pacto, eso va a significar, digamos, el funcionamiento de un sicariato más o menos impune o no, independiente en la situación en que quede Ortega y su organización política después de ese arreglo o después de esa supuesta salida de la crisis.
creo que va a ser Si muy difícil, si un panorama queda- oscuro. Si queda Ortega, no va a haber libertad, no va a haber democracia y no va a haber paz. Yo estoy convencido de eso. ¿Lo dejamos aquí? Creemos. Bueno, pues nos vemos la próxima. A lo mejor para la próxima el imperio nos haya dado algo más de presupuesto y podamos haber mejorado el estudio. Muchas gracias.